Buenos días, nosotros somos el grupo número 5 y le venimos a hablar acerca de los reactores químicos. Este grupo está conformado por los siguientes integrantes: Esai Boscan, Amen G, José Morales, Lázaro Sánchez, Joan Rodríguez y mi persona José Hernández. A continuación yo le voy a hablar de lo que es la introducción a los reactores químicos ideales, y su modo de operación, características, aplicaciones, ventajas y desventajas. Los reactores químicos son los dispositivos donde se lleva a cabo una reacción química. Se realiza el diseño más adecuado con una metodología independiente de la reacción que se lleva a cabo. Para el diseño de un reactor químico son indispensables tres variables básicas: la escala de operación, la termodinámica y la cinética de la reacción química. Los reactores los podemos clasificar de la siguiente forma: según su modo de operación, geometría, fases presentes y régimen térmico. Según su modo de operación pueden ser continuos, discontinuos y semicontinuos. Los reactores discontinuos son ideales para producciones a baja escala debido a su modo de operación. Los reactores continuos son ideales para producciones a altas escalas debido a que permiten un mejor control sobre la calidad del producto. Los reactores semicontinuos son más flexibles pero de más difícil análisis y operación que los anteriores. En un reactor discontinuo ideal, los reactantes se introducen al reactor, se mezclan y se deja que reaccionen por un tiempo determinado y finalmente se descarga con una mezcla resultante. Como la entrada y la salida son nulas, el balance de materia queda como la ecuación que estamos observando, que es desaparición de reactante por reacción química es igual a menos acumulación del reactante en el volumen de control. Por lo que podemos decir que esto es una operación no estacionaria en la que la composición química va variando con el tiempo, aunque en cada instante es uniforme en todos los puntos del reactor. El ciclo de operación de los reactores discontinuos ideales está conformado por los siguientes pasos: se cargan los reactivos, se lleva el reactor a condiciones necesarias de operación, se llevan en estas condiciones y se mantienen por un tiempo de residencia necesario entre los reactivos y el reactante, se lleva el reactor a condiciones necesarias para descargar el producto y finalmente se lava el reactor. Estos 5 pasos conforman lo que nosotros llamamos como el ciclo de operación de los reactores ideales discontinuos. Dentro de las aplicaciones para este reactor tenemos las siguientes: producciones a pequeñas escalas, producción farmacéutica, procesos de fermentación y procesos complicados de productos costosos. En esta diapositiva podemos observar las ventajas y desventajas del reactor discontinuo ideal. Entre las ventajas tenemos una elevada conversión por cada unidad de volumen en cada etapa, flexibilidad en las operaciones y muy fácil de limpiar. Entre las desventajas tenemos que sus costos de operación son elevados, la calidad del producto es más variable que la de un reactor continuo. En un reactor continuo ideal o reactor de mezcla completa suponen un flujo de alimentación y salida uniforme y una agitación perfecta, por lo que en todos los puntos del reactor la composición y propiedades físicas del fluido son iguales. Por esta misma razón, la corriente de la salida tiene la misma composición y propiedades que el fluido que se encuentra en el interior del reactor. La operación se realiza en estado estacionario, por lo que no hay acumulación dentro del reactor. Esto quiere decir que dentro de la ecuación que tenemos a continuación presentada, donde la entrada es igual a la salida más desaparición por reacción. Dentro de las características de este tipo de reactor tenemos las siguientes: tenemos que tienen un flujo de alimentación de reactivo estable y un flujo estable de salida del producto. No existe variación en el grado de reacción y con variación del tiempo se obtienen distintas composiciones. Esto quiere decir que tenemos un mejor control sobre la calidad del producto, por lo que los hace ideales para producciones a altas escalas. Un sistema de control óptimo, costos de instalación y construcción altos y unos costos de operación bajos. Entre las aplicaciones para este reactor tenemos las siguientes: tenemos que son usados generalmente para líquidos, cuando se desea una operación continua, y para reacciones ligeramente exotérmicas o endotérmicas. Aquí podemos observar lo que son las ventajas y desventajas de un reactor continuo ideal. Entre las ventajas que tenemos que su costo de operación es bajo comparado por los reactores por lote. Su operación es continua, se facilita el control automático de la producción y se tiene una sola temperatura en el sistema de reacción. Dentro de las desventajas tenemos que su costo inicial es alto y para tiempos de residencia muy alto su tamaño también será alto, y en general son menos eficientes que un reactor tubular.
El reactor de flujo de pistón o reactor semicontinuo se caracteriza porque el flujo del fluido de su través es ordenado, sin que ningún elemento del mismo sobrepase o se mezcle antes o después de él, con cualquier otro elemento del reactor. Esto quiere decir que en la dirección axial del flujo no existe mezcla. Como consecuencia, todos los elementos del fluido tienen el mismo tiempo de residencia dentro del reactor. En la diapositiva podemos observar la fórmula donde indica que la entrada es igual a la salida más desaparición por reacción. Dentro de las características de este reactor tenemos las siguientes. Todos los elementos del fluido presentan el mismo tiempo de residencia. Las propiedades del sistema cambian continuamente en la dirección del flujo. En la dirección axial, cualquier porción se comporta como un sistema cerrado en movimiento. Y el volumen de un elemento es necesariamente constante cuando circula a lo largo del recipiente. Dentro de las aplicaciones para este reactor tenemos las siguientes. Tenemos que son usados en sistemas reactivos de gases y vapores. Cuando son empacados con partículas de catalizador, actúan como reactores de lecho fijo. Y si las partículas corresponden a un reactor, actúan como reactores heterogéneos, sólido-gas. Y finalmente, cuando se desea una producción grande y continua. Aquí podemos observar las ventajas y desventajas de este tipo de reactor. Entre las ventajas y desventajas tenemos que dentro de las ventajas se tiene que su costo de operación es bajo comparado con los reactores Polot, al igual que en los reactores continuos que pudimos observar en las diapositivas anteriores. Su operación es continua, se facilita el control automático de la producción y en general son más eficientes en un reactor tipo tanque. Entre las desventajas tenemos que su costo inicial es alto, no es recomendable para desarrollar reacciones que tengan altos tiempos de residencia, como lo pudimos observar en un reactor continuo. Para tiempo de residencia muy alto se necesita que el reactor sea bastante grande y el tiempo de residencia permanece fijo para un flujo dado de alimentación. Buenos días a todos, mi nombre es José Morales. El tema que me corresponde tratar es acerca de los tipos de reactores ideales. Cuando se trabaja en el diseño de un reactor químico, además de conocerse la cinética, debe determinarse el tipo y el tamaño del reactor y las condiciones de operación más adecuadas para el fin propuesto, razón por la cual se emplean estos tipos de reactores ideales para realizar un análisis preliminar y determinación del modelo más adecuado. Allí podemos ver un gráfico de los tres tipos de reactores ideales. Lo que mencioné anteriormente es que para el diseño de los reactores partimos de una ecuación general basada en un balance de masa que consiste o la misma se define como la entrada de reactante al volumen de control es igual a la salida de reactante del volumen de control más la desaparición de reactante por reacción química más la acumulación de reactante en el volumen de control. El primer tipo de reactor es el reactor de tanque agitado discontinuo. En este, los reactantes se introducen en el reactor, se mezcla y se deja que reaccione en un tiempo determinado. Y finalmente se descarga la mezcla resultante. Es una operación no estacionaria en la que la composición va variando con el tiempo, aunque en cada instante es uniforme en todos los puntos del reactor, por lo cual la ecuación general es la siguiente. La velocidad de desaparición del reactante A en el reactor debido a la reacción química es igual a menos la velocidad de acumulación del reactante en el reactor. Es decir, es una ecuación que depende del tiempo, por lo cual es no estacionaria, y como se puede ver en el diagrama, en el dibujo es un reactor que no tiene ni entrada ni salida, es decir, esa alimentación la alimentación se ha hecho previamente y la extracción se hace un tiempo determinado posterior. El tiempo en el que tarda completarse la reacción se denomina ciclo de operación. Y la característica principal en los reactores de este tipo es la variación de la concentración dentro del reactor con el tiempo. Adicionalmente, también se puede decir que estos son usados para operaciones de pequeña escala, para probar nuevos procesos que no están desarrollados completamente
o para la producción de productos costosos. Como ejemplo, tenemos el convertidor Bessemer, que es un reactor discontinuo para la producción de acero, consistente en un recipiente que se carga con agravio, chatarra, etc., para mediante una reacción de oxidación eliminar las impurezas del agravio y convertirlo en acero. Es un proceso rápido, pues apenas dura unos minutos, y que una vez finalizado se procede al giro del convertidor para la eliminación de la escoria, óxidos e impurezas. El siguiente tipo de reactor ideal es el reactor de tanque agitado continuo. El reactor continuo, o este tipo de reactor de mezcla completa, supone un flujo de alimentación y salida uniforme y una agitación perfecta. Esto es, en todos los puntos del reactor la composición y propiedades físicas del fluido son iguales. La operación del tanque agitado continuo se realiza en condiciones de estado estacionario. Esto es, no hay acumulación dentro del reactor, por lo cual la ecuación general queda de la siguiente forma. Como podemos ver en el gráfico, tenemos un recipiente de reacción donde tenemos una entrada FDA sub 0 y una salida FDA. Y la ecuación, eliminando el término acumulación, queda de la siguiente forma: entrada es igual a salida más la velocidad de desaparición del reactante A en el reactor debido a la reacción química. Este tipo de reactores permite tener un mejor control sobre la calidad de los productos y se utiliza principalmente en industrias con altos volúmenes de producción, como la refinación. Por lo cual podemos ver que entre los ejemplos de aplicaciones a nivel industrial está en la mayoría de los procesos de refinación de conversión, como lo son plantas hidrodesulfuradoras que se emplean para eliminar el azufre de componentes como el diésel, isomerización y alquilación, que son componentes que se utilizan en la producción de gasolina, en los componentes para la producción de gasolina, para mejorar su octanaje, entre otros. El siguiente tipo de reactor es el reactor tubular de flujo pistón, el cual es un recipiente simétrico, generalmente cilíndrico, en el que se supone que las condiciones en todos los puntos de una misma sección transversal al eje principal del reactor son los mismos en todo instante. Como todo sistema continuo, trabaja en condiciones estacionarias, por lo cual la ecuación general queda de la misma manera que la clasificación anterior. Solo que en este tipo se incluye un elemento diferencial. Como podemos ver en el diagrama, tenemos una sección tubular en el cual tenemos un flujo o un producto de entrada. Como vemos, a lo largo de la sección transversal, él va variando su concentración y se va transformando en el producto que queremos. Es decir, él tiene diferentes concentraciones a lo largo de la sección transversal del tubo. Y la ecuación queda de la siguiente manera: la entrada es igual a la salida es equivalente a la sumatoria de los diferenciales de concentración más la velocidad de desaparición del reactante A en el reactor debido a la reacción química. También, podemos mencionar que respecto a la clasificación anterior de agitado continuo, este tipo de reactor precisa de un volumen de reactor más grande y también lo que equivale a que para un igual volumen se obtiene mayor conversión en el tipo flujo pistón que en el de agitado continuo. Bueno, esto es cierto solamente en los casos en que la curva cinética es siempre creciente y, por supuesto, para las condiciones isotérmicas. En otro caso, como las reacciones catalíticas, esto no ocurre y el reactor más adecuado depende de la conversión que se pretende lograr. También entre uno de los ejemplos que tenemos a nivel industrial está el alto horno, utilizado para la producción de agravio, producto intermedio, que es un producto intermedio para la producción de hierro. Se puede decir que este es un reactor continuo donde los reactivos sólidos, es decir, mineral de hierro, coque y caliza, se alimentan por la zona superior
y van desplazándose hacia el fondo por reacción de la gravedad, transformándose en arrabio, el cual es un hierro, un tipo de hierro con alto contenido en carbono y otras impurezas. Por último, tenemos dentro de los tipos de reactores ideales isotérmicos, tenemos el reactor de tanque agitado semicontinuo. Como vemos, este tipo de reactor no se ajusta exactamente a ninguna de las clasificaciones anteriores. Se puede decir que en algunos casos uno de los reactivos se carga al principio y los otros se dosifican continuamente. O existen otros tipos en los cuales uno o más productos se extraen de forma continua. La ecuación general queda de la siguiente manera. Como podemos ver en el diagrama, tenemos un recipiente de reacción con un reactivo A y en el cual se adiciona continuamente un reactivo B y el producto se extrae luego de darle cierto tiempo de residencia. Y la ecuación general queda de la siguiente manera. La entrada es igual a la salida más la velocidad de desaparición del reactante A en el reactor debido a la reacción química más la velocidad de acumulación del reactante A en el reactor. Uno de los ejemplos que tenemos a nivel industrial es la planta de coquificación retardada. Esta es una unidad de procesamiento del fondo del barril de petróleo en la cual a los reactores se alimenta fondo proveniente de las unidades de destilación al vacío y bueno, a pesar de que la alimentación se adiciona de forma continua y se extraen cierta cantidad de productos también de forma continua, en el recipiente de reacción se va acumulando coque, el cual llega a un punto máximo, a una altura máxima en el cual es necesario extraerlo, para la cual se detiene la operación para acondicionar el reactor y tenerlo nuevamente disponible para iniciar nuevamente el proceso. Dentro del estudio del diseño de reactores es importante tener en cuenta que no se puede diseñar si no se tiene o no se ha llevado a cabo el estudio del modelo de reacción. Este modelo de reacción está compuesto por el modelo cinético y el modelo de flujo de fluidos internos del reactor. Para llegar a estos dos modelos, el cinético y el de flujo de fluidos, es necesario estudiar las interacciones físicas de los fenómenos de transporte involucrados en el reactor, así como las interacciones energéticas a través de las leyes de conservación de masa y energía. Desde el punto de vista químico es necesario determinar la cinética y la estequiometría de la reacción involucradas o necesitadas para el proceso de diseñar el reactor. Asimismo, estas se engloban a través de la termodinámica del reactor. No solo influyen estos parámetros de diseño desde el punto de vista de ingeniería, sino también los factores económicos y operacionales. Dentro de la cinética química, como factor fundamental del desarrollo de diseño de reactores, debemos tener en cuenta la velocidad de reacción, la cual conocemos como menos R sub A, la cual es una expresión que está en función de la constante de la reacción y de la concentración de la reacción, teniendo diferentes tipos de expresión. Aquí es muy importante denotar que la constante de la reacción viene dada por la energía de activación de Gibbs, que es la energía mínima que necesita una molécula para colisionar y empezar a dar una reacción catalítica. Dependiendo del sentido de la reacción, la velocidad de reacción puede ser menor o mayor a cero. Si es mayor a cero, se dice que se forma un producto a partir de los reactantes, y si es menor a cero, quiere decir que se consume un reactivo. Dependiendo si la reacción de catálisis es homogénea o heterogénea, las unidades de la velocidad de reacción son diferentes. Como podemos apreciar, si la reacción es homogénea, las unidades vienen expresadas en moles sobre moles por litro por segundo. En el caso de una reacción heterogénea, por tener diferentes fases y estar en contacto directamente con un catalizador en fase sólida, las unidades son moles sobre gramos de catalizador por segundos. Como vemos, esta expresión de menos R sub A nos da el equivalente a las interacciones de energía que tienen que tener las moléculas de una sustancia para iniciar una reacción catalítica en función
de la constante inicial de activación de la reacción. De reactores es importante entender que hay reactores de tipo ideal. Existen tres reactores de tipo ideal, los llamados reactores tipo batch o semi-batch, que son reactores discontinuos, los reactores con agitación continua y los reactores de tipo flujo pistón. Aquí lo importante es determinar cómo varía la concentración de una de las subespecies con respecto al tiempo durante que se realiza la reacción. Como podemos ver en la lámina, en el ejemplo del reactor, tenemos una ecuación de una reacción del tipo A más B produciendo C más D. Y vemos como para el caso del reactor discontinuo, la concentración de la subespecie A con respecto al tiempo es diferente de cero. Es decir, varía con respecto al tiempo, a pesar de que no hay diferencias de temperatura ni hay deltas de concentración de la subespecie A. En el caso del reactor de agitación continua y en el caso del reactor flujo pistón, vemos como en la rata de cambio de la concentración de la subespecie A con respecto al tiempo siempre se mantiene constante. Y podemos decir que en general la velocidad de reacción, que es la velocidad con la que se realiza una reacción química a partir de la energía de activación de las moléculas, siempre es diferente de la rata de cambio de la concentración de una subespecie, evitando caer en el error común de creer que la velocidad de reacción es análoga a la rata de cambio de la concentración de una de las subespecies. Los materiales en un reactor son parte del estudio de la física involucrada en estos, como parte del modelo de flujos de fluidos que interrelacionan en esto y de la conservación de la materia y la energía. Para cada tipo de reactor tenemos una ecuación de balance de masa desde el punto de vista de una ecuación general que viene definida como los flujos molares de alimentación del reactor menos los flujos de salida molares también, el término de generación de productos con respecto a una de las subespecies y el término acumulación, que no es más que la rata de cambio o la variación del número de moles de una de las subespecies a lo largo del tiempo. En el caso de los reactores ideales, como lo es el reactor discontinuo o semi-batch, tenemos que al no presentar interacciones de intercambio de masa con los alrededores, el sistema definido como reactor se le hacen cero los términos de alimentación y salida de flujos molares, quedando solo dentro de la ecuación, como lo podemos ver en la lámina, los términos de acumulación dentro del reactor, que es la rata de cambio del número de moles con respecto al tiempo, y el de generación. Sustituyendo el de generación por la mencionada y anterior ecuación de la velocidad de reacción, obtenemos el balance de masa en este tipo de reactor. En un reactor de agitación continua como el que vemos a continuación, podemos ver que los términos de flujos molares de alimentación y de salida no se vuelven cero, pues este reactor presenta intercambios de masa con el ambiente o con los alrededores del sistema, y el término de generación dentro del reactor tampoco se vuelve cero. Lo que sí se vuelve cero es el término de acumulación o la rata de cambio del número de moles a lo largo del tiempo de una subespecie, pues este reactor es su característica al presentar intercambios con el sistema, con el ambiente. Finalmente tenemos el reactor de tipo flujo pistón. En este tipo de reactor la concentración con respecto al tiempo no varía a lo largo de la geometría del reactor, es decir, se mantiene constante solo únicamente dándose las reacciones de conversión internamente y manteniendo igualdad entre los flujos molares de alimentación y de salida. Dentro del punto de vista de las interacciones físicas que gobiernan el modelado y diseño de un reactor ideal, tenemos que tomar en cuenta las relaciones de energía y para ello debemos hacer un balance de energía alrededor del sistema que llamaremos reactor. Desde este punto de vista, como podemos ver en la lámina, expresamos unas ecuaciones generales fundamentadas en la primera ley de la termodinámica, donde hacemos un balance general de las interacciones de energía como lo son el calor, el trabajo, la entalpía generada por la reacción y la energía con los alrededores, y la rata de cambio de estas con respecto al tiempo.
Para ello debemos tener claro que dentro de una reacción en un reactor hay un tipo de energía específica que se genera, que es la entalpía de reacción, que viene definida por las ecuaciones que vemos en la lámina, donde se define la diferencia de entalpía de reacción de una sustancia o de una molécula en estado inicial y en el estado final. Para hacer el balance de energía alrededor de un reactor de tipo discontinuo, debemos delimitar si el sistema se encuentra de forma isotérmica o si se encuentra en un régimen adiabático. Si se encuentra en un régimen isotérmico, como es un reactor discontinuo que no presenta interacciones de masa con el ambiente, la ecuación que delimita este balance energético se simplifica a una relación de calores y de energías internas dentro del reactor, como se muestra en la ecuación a continuación, en la lámina. Para el caso de un reactor de tipo discontinuo que se encuentra en régimen adiabático, la variación del balance de energía es diferente, pues debemos tener en cuenta las entalpías de formación inherentes a la reacción que se esté dando en la conversión del reactor. Por lo tanto, debemos recurrir a la ecuación que define la entalpía como una relación de cambio de temperatura y del calor específico de una sustancia, pudiéndose expresar esta ecuación de manera más generalizada y ampliada para el caso del estudio de un reactor de tipo discontinuo con chaqueta de enfriamiento o calentamiento, como la ecuación T es igual a la temperatura inicial más el cambio de la entalpía de formación por los moles iniciales de una subespecie entre el volumen que estaba ocupando por el número de moles por el calor específico de la sustancia. Todas estas multiplicadas por el delta de conversión, que no es más que el grado de conversión en un instante de tiempo menos el grado de conversión en otro instante de tiempo de una de las subespecies a estudiar, como podemos ver. En la gráfica que se muestra en la lámina, vemos como ese delta de entalpía de formación tiene unas características, siendo mayor que cero, característico de una reacción endotérmica donde se necesita calor para la activación de la reacción y que se propicien las colisiones moleculares dentro de la sustancia, y cuando el delta de entalpía de formación es menor que cero, teniendo como consecuencia una reacción exotérmica. Esto nos da como consecuencia hacia dónde se puede mover una reacción en el equilibrio, si hacia la reversibilidad o hacia la irreversibilidad. El estudio de un reactor de tipo continuo en régimen isotérmico, con unas ecuaciones de balance de energía mucho más simplificadas que en el caso anterior, nos permite estudiar una característica fundamental de estos reactores, lo cual es el diferencial de temperatura entre la entrada y la salida, y cómo influye este en el grado de conversión dentro del reactor para propiciar una mayor o menor conversión de una subespecie hacia un producto. Todo esto basado en un análisis del balance energético y de materia alrededor del reactor, en un sistema abierto que intercambia flujos de masa y energía con el ambiente. Como mencionamos anteriormente, para que exista una reacción catalítica debe haber una energía de activación. Esta energía de activación, en el caso de los reactores continuos, viene dado por el diferencial de temperatura y el intercambio de calor que existe con el ambiente. Cuando un reactor está en régimen adiabático, el término de interacción con el ambiente, bien sea como calor o trabajo, se hace cero, es decir, se vuelve nulo. Pero el balance de energía proveniente de un análisis de todas las fuentes de entrada y de salida de energía del sistema, así como las de generación interna del sistema a través de la entalpía de formación, son tomadas en cuenta y agrupadas asimismo en relación al balance de materiales del sistema, teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, que solo se elimina el término de calor, por lo cual
la ecuación del balance energético de un reactor de flujo continuo en régimen adiabático, nos queda como se muestra en la lámina. Como hemos mencionado en los ejemplos anteriores, se puede definir el balance de energía interrelacionando el grado de conversión que tenga el reactor. En el caso muy especial de los reactores de tipo flujo pistón, el balance de energía se hace en función al volumen que circula por el reactor, los flujos másicos y el grado de conversión en relación a la velocidad de reacción del reactor. Como podemos ver en la lámina, existe una ecuación general, la cual está determinada por el volumen del reactor sobre el flujo de alimentación, igualándose a la integral entre el grado de conversión que tenga la reacción en un instante de tiempo determinado y otro, integrando la función de conversión en relación a la velocidad de la reacción como tal. Existe una particularidad de estos reactores y se puede ver en una aplicación a la vida real. Por ejemplo, los reactores flujo pistón de tipo empacado de lecho fijo, como son un reactor de hidrodesulfuración, presentan una corriente de reciclo a la alimentación. Esta corriente de reciclo a la alimentación debe ser tomada en cuenta en el balance de materiales y en el balance de energía para poder determinar el grado de conversión de la reacción y por ende las necesidades energéticas de esta. Como podemos ver en el gráfico de la parte inferior, existe un rectángulo azul y un rectángulo verde. Estos rectángulos vienen formados en relación al impacto que tiene la recirculación en la alimentación para el balance energético y molar, así como el grado de conversión en el que se puede obtener de acuerdo al incremento o disminución de la recirculación, recordando que para que exista una conversión dentro de uno de estos reactores debe haber una fuerza motriz, que en este caso viene dada por la entalpía de formación de los productos. Como hemos dicho en el principio, para el desarrollo y diseño de un reactor debemos tener en cuenta las variables físicas que influyen en este y los fenómenos de transporte vinculados. La caída de presión dentro de los lechos de un reactor es una variable de gran importancia al diseñar esto, pues esta variable nos va a ir influenciando el grado de conversión de la reacción, una posible desequilibrio de los flujos de fluido, lo cual tiene su impacto en menor o mayor medida en el grado de conversión de la reacción. Para determinar esta caída de presión, se utiliza la expresión desarrollada por Erwin, la cual podemos ver en la lámina a continuación, que correlaciona las porosidades del catalizador, la viscosidad del flujo, del fluido que está atravesando el lecho catalítico, la velocidad superficial, la velocidad espacial, así como el diámetro de las partículas que pueda contener el flujo que atraviesa el reactor. Es importante entender que estas aplicaciones a la vida real tienen mucho sentido, pues el hecho de tener una caída de presión muy alta en un lecho de un reactor catalítico puede inferenciar la saturación del lecho de catalizador con contaminantes que desactivan y limitan la vida útil del reactor, teniendo esto un impacto económico. En la lámina a continuación se presenta una metodología simplificada del diseño de reactores a través de un diagrama de flujo. Como podemos ver, el primer paso es el desarrollo de los balances de masa y energía. El segundo paso presenta una decisión entre si se conoce o se tiene como dato la velocidad de reacción de las especies químicas involucradas dentro del reactor. De conocerse la velocidad de reacción de las especies químicas, se puede evaluar las ecuaciones y analizar los datos para dar una respuesta final en función de esto. De no conocerse, se debe determinar la rata de conversión del reactor y determinar si existe un reactivo limitante, cuál es, verificando si existe o no una caída de presión en los lechos del reactor,
para posteriormente combinar los resultados de la rata de conversión de la reacción con la estequiometría de la reacción para empezar a dar resultados y respuestas al dimensionamiento del reactor. Por último, conociéndose el grado de conversión, el reactivo limitante que exista en la reacción y sabiendo si hay una caída de presión a través de la ecuación de Ergun, se redefinen los balances de masa y energía en cada uno de los lechos del reactor, las ecuaciones de diseño de cada uno de los lechos dependiendo de las interacciones con el ambiente, si está en un régimen isotérmico o adiabático, la conversión de la reacción, específicamente de las reacciones deseadas y la estequiometría. Es importante recordar que en un reactor no necesariamente existe una sola reacción, pueden convivir varias reacciones a la vez, por separado, o unas a continuación de las otras, y esto se debe tener en cuenta a la hora de realizar el diseño de un reactor, dándosele preferencia a las condiciones que mejoren las reacciones de conversión deseadas para obtener los productos deseados de alto valor económico. Finalmente, después de seguir los pasos necesarios para la metodología del diseño de un reactor, considerando las interacciones físicas, termodinámicas y químicas a través de los fenómenos de transporte, la conservación de la masa y la energía, de la cinética de la reacción y la conversión de la reacción, podemos modelar el reactor de manera satisfactoria. Sin embargo, debemos tener en cuenta algunas condiciones de diseño que no se escapan de la realidad, como son el hecho de que existe una reacción única, múltiple, o que se realice una consecutivamente de la otra. ¿Cuál es la reacción que deseamos? ¿Cuáles son las condiciones que benefician esa reacción? ¿Cuál es la economía del proceso? ¿Qué es lo que deseamos producir? ¿Y cuánto nos cuesta producirlo? Para determinar el dimensionamiento de un reactor debemos hacernos una pregunta: ¿cuál es la escala de producción? ¿Y cuál es el tipo de proceso que deseamos llevar a cabo? Pues esta pregunta nos determinará el tamaño del reactor. Dependiendo del tipo de reactor y del tipo de proceso que se evalúe en él, debemos hablar de la seguridad de la reacción y del reactor, y esto se enfoca en las características de la operación. Como hemos visto, existen operaciones donde hay altas tasas de energía emanándose del reactor por producirse una reacción exotérmica en función de los choques moleculares que se están realizando en el catalizador con la sustancia en la que está interactuando. Asimismo, debemos preguntarnos y enfocarnos en la conversión del reactor, cómo está, cómo va, cómo se puede mejorar y optimizar. ¿Es el catalizador el necesario? ¿Estamos seleccionando el catalizador adecuado? ¿Cuál es la selectividad que tiene este catalizador para producir la reacción deseada? ¿Cuál es su vida útil? ¿Es muy corta o es muy larga? Esa vida útil se va a ver influenciada por las condiciones de operación, como alta temperatura, variaciones en la alimentación del reactor, contaminantes metálicos en el reactor que pueden desactivar la actividad, valga la redundancia, del catalizador, o llenar los sitios activos del catalizador, y el dimensionamiento de los equipos necesarios para llegar a las condiciones de operación necesarias, y posteriormente construcción del reactor. Como vemos en la lámina, vemos un rápido bosquejo de equipos internos de un reactor, como lo son un lecho de malla o distribuidor de flujo, cómo varía el tamaño del diámetro de partícula de un catalizador y los distintos tipos de arreglo de un reactor que existen para distintos tipos de procesos. Analíticas y sus tipos. En muchos mecanismos de reacción existe una etapa elemental con una velocidad menor de reacción que el resto de las etapas, que limitan la velocidad global de la reacción, siendo necesario el aumento de temperatura para incrementar dicha velocidad. Sin embargo, esto podría traer como consecuencia la disminución de la concentración en el equilibrio del producto que deseamos, o bien dar lugar a reacciones secundarias que consuman dicho producto. Por tal motivo,
Es necesario implementar catalizadores para el aumento de la velocidad. Según la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, en 1981 lo define como aquella sustancia que incrementa la velocidad de reacción sin alterar la energía libre de kits estándar de la misma, definiendo este proceso como catálisis, y donde interviene un catalizador lo denomina reacción catalizada. En el gráfico se puede observar una representación gráfica de una reacción catalítica típica, X más Y para producir Z, donde en negro se puede observar una reacción sin catalizar con una mayor energía de activación, y en rojo se puede observar una reacción catalizada donde la energía de activación es menor, es decir, se da una mayor velocidad de reacción sin alterar la energía libre. Clasificación de las reacciones catalíticas. Hay muchas maneras de clasificar las reacciones catalíticas. Sin embargo, es útil dividirlas según el tipo y la fase involucrada. En este caso, se dividen en dos grandes sistemas: sistemas homogéneos y sistemas heterogéneos. Los sistemas homogéneos, reacciones homogéneas, se dividen según la fase líquida o fase gaseosa, y las reacciones heterogéneas se dividen con utilización de catalizadores sólidos. La primera clasificación de las reacciones catalíticas son las reacciones homogéneas. Estas son las que se realizan en una sola fase, ya sea fase líquida o fase gaseosa. La más comúnmente utilizada es la fase líquida, esto motivado a que el catalizador se distribuye uniformemente en la reacción. La principal característica de este tipo de reacción es que son muy específicas y que se realizan a baja severidad. Reacciones homogéneas tenemos las reacciones homogéneas en fase líquida, la cual se realiza en una sola fase líquida o entre líquidos miscibles. Esta principalmente se realiza en reactores discontinuos o tanques agitados o tanques de recirculación externa. Esta con la finalidad de realizar una mezcla homogénea que permita una mejor transferencia de calor en la reacción. Como principal ejemplo de este tipo de reacción tenemos la alquilación de isobutano con olefinas C3 y C4 en presencia del catalizador, que en este caso es ácido fluorhídrico entre 25 y 35 grados centígrados o ácido sulfúrico entre aproximadamente 10 grados centígrados. Otro ejemplo de este tipo de reacción es el proceso Waker para la oxidación de etileno para producción de acetaldehído, utilizando como catalizador cloruro de paladio o cloruro de cobre aproximadamente 100 grados centígrados. Adicional a las reacciones homogéneas tenemos las reacciones homogéneas en fase gaseosa. Este tipo de reacción se da lugar en contacto con sólidos, ya sea en las paredes de los reactores, con utilización de superficies de intercambio de calor o con catalizadores sólidos. Al ser utilizados catalizadores sólidos, es importante tomar en cuenta su resistencia a la transferencia de masa por difusión debido a las reacciones que se dan en el catalizador, al igual que la resistencia a la transferencia de calor. Al ser utilizados sólidos inertes, solo debe ser tomado en cuenta su resistencia a la transferencia de calor. Como principal parámetro de control en este tipo de reacción es el control de temperatura mediante la alimentación de gases al reactor. Un ejemplo de las reacciones homogéneas en fase gaseosa es la que se da en los reactores de llamas para la producción de acetileno a partir de hidrocarburos livianos, tales como son el metano y la nafta. Otro ejemplo de este tipo de reacción son en la reformación catalítica, en la conversión de monóxido de carbono y en la síntesis de metanol. Como tenemos las reacciones heterogéneas. Estas son las que se realizan mínimo en dos fases. A nivel industrial son las que tienen mayor aplicabilidad debido a la alta gama de reacciones involucradas. Como ejemplo de este tipo de reacción tenemos la siguiente tabla, donde se clasifica según el tipo de catalizador, ya sea metálicos, semiconductores, aisladores o sales. Un ejemplo principal de este tipo de reacción tenemos como catalizador el hierro
para la producción de la síntesis de amoníaco, donde se dan reacciones como deshidrogenación, combustión, metanación. Otro ejemplo principal a nivel industrial o petrolero, tenemos el craqueo catalítico, la alquilación, entre otras gamas de reacciones. Hablaremos sobre las reacciones heterogéneas. A diferencia de las reacciones homogéneas, en la cual los reactivos y los productos están presentes en una sola fase, los sistemas de reacciones heterogéneos están caracterizados porque los reactivos y los productos están presentes en más de dos fases. Como bien sabemos, tener la presencia de más de dos fases genera un área interfacial, y en esta área interfacial es donde entran en contacto los reactivos para generar los productos. Otra de las características de este sistema es que involucra lo que sería la combinación de transporte de materia entre fases con la reacción química. Por ejemplo, si nosotros tenemos un reactivo A sobre un catalizador sólido no poroso S para producir un producto gaseoso B, como bien sabemos, la teoría de la película nos indica que el reactivo A difunde a través de la película hacia la superficie del catalizador S, y en esta superficie es donde se genera el producto B, el cual difunde hacia el seno del gas. Ahora bien, siguiendo con el ejemplo anterior, en caso de encontrarse el catalizador en un reactor tubular tipo FPI, considerando la densidad constante, la ecuación que rige este sistema es la que se muestra allí a continuación. Es importante no olvidar que la velocidad de reacción debe expresarse en función de la concentración del reactivo en el seno del gas, pues es la observable y accesible para la medición. Sin embargo, el problema como tal es tratar de obtener una expresión global de la velocidad de la reacción R que permita diseñar o resolver el reactor. Por supuesto, si el reactivo es no poroso, como ya se ha mencionado, la reacción ocurre en la superficie con una concentración de A sólida. Por lo tanto, no podemos olvidar relacionar lo que sería la concentración del reactivo A sólido con la concentración del reactivo A gaseoso. Seguidamente, si la reacción es irreversible y de primer orden, la velocidad de reacción por unidad de área del catalizador es la que se muestra. Ahora bien, siguiendo con el planteamiento de las ecuaciones, vemos que el flujo molar de A desde el seno del gas hacia la superficie puede expresarse tal como se muestra ahí en la lámina. Vemos que es la diferencia entre la concentración del reactivo A en forma de gas menos la concentración del reactivo A en forma sólida. Esto multiplicado por un coeficiente K. Ahora, si esto está en un estado estacionario, vemos que el flujo molar de A va a ser igual a la derivada de la velocidad de la reacción. Y vemos que la derivada de la velocidad de reacción, al hacer las distintas sustituciones y algoritmos matemáticos, vemos que la velocidad de la reacción queda en función de la constante K y la concentración del reactivo A en forma gaseosa. Por lo tanto, si yo quiero expresar lo que sería la velocidad global de la reacción R, esto se va a obtener multiplicando la expresión por el área interfacial, que en este caso es una superficie externa sólida. Y esto se multiplica por unidad de volumen del lecho catalizador, que sería A sub B. Por otra parte, referente a lo que sería el coeficiente K, esto es un parámetro intrínseco de la reacción química que no involucra lo que sería la influencia de la velocidad de transporte de masa y la existencia de una característica geométrica mediante la expresión A sub B. Ahora bien, ¿qué podemos decir de las ecuaciones anteriores? Vemos que un valor elevado del área interfacial va a disminuir el volumen del reactor y por otra parte vemos que un catalizador esférico va a ser igual a el área por unidad de volumen del reactor. Esto se puede expresar tal como se enuncia allí en la lámina.
Vemos que el coeficiente de sub P es el diámetro de la pastilla y epsilon L es la porosidad del lecho catalítico. Por lo tanto, teniendo esta otra ecuación, vemos que la velocidad de reacción va a depender del tamaño de la pastilla, del catalizador y la proporción en volúmenes que va a estar presente ella en cada fase. Ahora hablaremos sobre los reactores heterogéneos. Como bien sabemos, los reactores heterogéneos son aquellos en los que tenemos presentes tanto reactivos y productos en más de dos fases, dos o más fases. Y ya desde este punto ya tenemos que involucrar lo que sería el planteamiento de balances de masas y balances de energía, al igual el número y tipo de fases presentes que me van a definir lo que serían las características constructivas y operativas del reactor. Por otro lado, tenemos que saber en qué fase va a ocurrir la reacción, si va a ocurrir en una misma fase, en distintas fases o en la interfase. Adicionalmente, existe lo que sería el tipo de sólido que voy a tener presente en mi reactor. Este sólido puede ser el mismo catalizador o un sólido que va a ser el reactivo. Claro, esto me va a depender del tipo de reacción química que tengo presente y este sólido va a tener cierta composición, tamaño, forma, geometría y propiedades características de la reacción química que me va a regir dentro del reactor. Ahora bien, vemos que allí tenemos una clasificación de los tipos de reactores según el número de fases. Tenemos reactores bifásicos, reactores trifásicos y reactores tetrafásicos. Siguiendo con la clasificación de los reactores, vemos que dentro de los reactores bifásicos, por ejemplo, los reactores líquido-líquido, en los cuales tenemos, por ejemplo, los procesos de reacción extractiva, dentro de ellos tenemos un ejemplo que sería la producción de furfural a partir de silosa en solución acuosa con ácido clorhídrico. Como bien sabemos, el furfural se extrae por medio de la tetralina. Otro ejemplo que tenemos sería bifásico, reactores bifásicos líquido-gas. Tenemos el ejemplo que sería producción de ésteres, reactores bifásicos sólido-sólido. Por ejemplo, tenemos lo que sería la producción de carburo de boro a partir de carbón y óxido bórico. Por otra parte, tenemos lo que serían los reactores trifásicos. Tenemos gas, líquido y sólido catalítico. Entre ellos tenemos, por ejemplo, lo que sería el proceso de hidrotratamiento del azufre, que se elimina de distintos tipos de productos, como por ejemplo las naftas, el diésel, y esto se hace a partir de la reducción se hace con la reducción de hidrógeno para formar el H2S volátil. Esto ocurre bajo un catalizador de cobalto, molibdeno, níquel, entre otros. También tenemos un ejemplo muy común que sería la producción de ibuprofeno. Y por último tenemos lo que serían los reactores tetrafásicos, que serían gas, líquido-líquido, sólido catalítico. Normalmente esto lo vemos presente en lo que serían las industrias farmacéuticas, por lo menos la hidrogenación catalítica del nitrobenceno a anilina. Siguiendo con la clasificación de los reactores heterogéneos, tenemos aquellos que se clasifican según la movilidad del catalizador. Estos pueden ser fase fija o fase móvil. Para la fase fija vemos que tenemos los reactores de lecho fijos, donde el lecho puede estar estructurado o no. Sin embargo, el flujo se aproxima a lo que sería el flujo pistón. Dentro de las desventajas que tenemos que las altas pérdidas de carga limitan lo que sería el tamaño de la partícula que voy a utilizar. También tenemos un difícil control en lo que sería la temperatura y también lo que sería la presencia de puntos calientes por problemas por mojado. Sin embargo, dentro de las ventajas tenemos que este tipo de reactores nos da alta conversión en la fase líquida y existe una separación más fácil respecto al catalizador. Ahora bien, pero para los reactores de fase móvil
Tenemos lo que serían los reactores de lecho fluidizado, lecho transportado, reactor de lodo o de lecho suspendido. Vemos aquí que el flujo es un fluido mucho más complejo y se aleja de lo que sería el comportamiento del flujo pistón. Ahora, para este tipo de reactores tenemos que se requiere una mayor cantidad de catalizador para poder lograr la misma conversión que tengo cuando está en fase fija. Existe un mayor control en lo que sería la temperatura y este tipo de reactores es conveniente cuando tengo una desactivación rápida del catalizador, por lo tanto necesito una unidad de regeneración. Y otra ventaja es que hay bajas pérdidas de carga. Estimados compañeros, les saluda Joan Rodríguez. En esta oportunidad les voy a hablar sobre la clasificación de los reactores según la movilidad del catalizador, para lo cual dispongo de 4 tipos de forma generalizada. El primero de ellos es el reactor de lecho fijo o empacado, el segundo es el reactor de lecho fluidizado, el tercero es el reactor de lecho con carga móvil y el cuarto es el reactor de burbujas. El reactor de lecho fijo o empacado no es más que aquel lecho que consiste en una columna formada por partículas sólidas a través de las cuales pasa un fluido. Este fluido puede ser tanto líquido como gas. En la imagen se muestra cómo es la columna con partículas de catalizador. Se ve bastante compacto y el fluido de trabajo va en ascenso, entra por la parte inferior saliendo por la parte superior, y el catalizador puede estar en forma granular, cilíndrica o esférica. Se le llama reactor de lecho fijo empacado, ya que el catalizador en este caso no se mueve con el paso de la corriente de líquido o gas a través de él. En la imagen se puede apreciar un reactor empacado. El catalizador, cuando es metálico, generalmente se puede encontrar en forma de malla. En el caso, por ejemplo, cuando es platino el catalizador, este se encuentra en forma de malla dentro de lo que es el reactor para que la sustancia entre en contacto con él. En la imagen izquierda se muestra un reactor de lecho fijo, en el cual este lecho se encuentra a los extremos. También es llamado o denominado reactor de lecho fijo horizontal. Y en la imagen derecha se encuentra un reactor de tubos múltiples, en los cuales los tubos se encuentran empacados con catalizador. Reactor de lecho fluidizado. En este reactor la movilidad del catalizador depende de la velocidad del fluido que esté pasando a través de él. Para lo cual en la imagen que se muestra en la lámina, en el ejemplo A, aparecen unas partículas de catalizador cercanas una con respecto a la otra, por lo cual se asume que la velocidad del fluido que atraviesa el mismo es baja. En la imagen B, que es la del medio, el catalizador ya se encuentra un poco distante o entre sí, por lo cual se presume que la velocidad del fluido es media. Y en la imagen C se muestran las partículas de catalizador más dispersas, un poco desordenadas, por lo cual se presume que la velocidad del fluido es alta. En el lecho fluidizado existen regímenes de flujo del gas sólido, donde el sólido representa las partículas del catalizador y una corriente gaseosa que pasa por medio de él. En la imagen se pueden apreciar 5 de estos tipos de regímenes, en el cual el primero es el lecho fluidizado a la velocidad mínima de fluidización, donde se puede apreciar que las partículas del catalizador se encuentran cercanas una con respecto a la otra y de manera uniforme. En el siguiente ejemplo está el lecho fluidizado burbujeante, donde se notan unas burbujas en lo que es el lecho y las partículas de catalizador están un poco más dispersas. En el tercer ejemplo está el lecho fluidizado turbulento, donde las partículas de catalizador están mucho más dispersas, no uniformes, y aparecen unas burbujas pero de mayor tamaño. En el lecho fluidizado con fluidización rápida,
que es la siguiente imagen, las partículas del catalizador van hacia las paredes del reactor y aparece en el centro un camino libre para lo que es el fluido gaseoso que pasa por medio del lecho. Y en la última imagen, las partículas del catalizador están mucho más dispersas, se le llama lecho fluidizado con transporte neumático y la velocidad del gas o la velocidad del fluido es alta. Continuando con el reactor de lecho fluidizado, en las imágenes se puede apreciar cuál es la característica de la movilidad del catalizador dependiendo del tipo de fluido que esté pasando por medio de él. Cuando es en estado líquido se ve que el catalizador se encuentra distribuido de manera uniforme, y cuando es gaseoso generalmente se forman burbujas y se pierde la uniformidad del movimiento del catalizador. Estas son las dos características más comunes, más generales de la movilidad del catalizador de lecho fluidizado. Reactor de lecho fluidizado circulante. Este reactor es importante mencionarlo ya que aquí el catalizador debe ser enviado a un proceso de regeneración fuera de lo que es el reactor. En la imagen se puede apreciar cómo hay una línea de lo que es el reactor y hay una línea en la cual sale el catalizador para un proceso de regeneración o sale hacia un regenerador. Este proceso de reactivación del catalizador se realiza con agua y luego de que este adquiera nuevamente o se active nuevamente sus propiedades es devuelto al reactor. En el reactor de lecho de carga móvil, como su nombre lo indica, la carga se mueve o se envía a un proceso de regeneración para activarse y luego devolverse a lo que es el reactor. Esto es similar al proceso de fluidizado circulante descrito anteriormente, pero cabe la particularidad de que en este caso el reactor puede ser de lecho fijo o empacado y el catalizador debe salir a un proceso de regeneración, como se muestra en la imagen que se hace esta activación en un recipiente a presión fuera de lo que es el reactor. Y luego, cuando se activen nuevamente las propiedades del catalizador, es devuelto a lo que es el reactor para sus funciones originales. Reactor de burbujas, también llamado reactor multifases. En este caso, se hace burbujear un reactivo gaseoso a través de un líquido con el que éste puede reaccionar. En este caso, el catalizador se encuentra en partículas suspendidas en un medio acuoso y una corriente de fluido gaseoso atraviesa el mismo. En la imagen se puede apreciar cómo la corriente gaseosa va en forma ascendente y estas burbujas son formadas porque el gas va atravesando el medio acuoso y va reaccionando a la vez. El producto se puede sacar del reactor en una corriente gaseosa. Continuando con el reactor de burbuja, en la imagen se puede apreciar cómo los sólidos están suspendidos en el medio acuoso. Hay una entrada y salida de líquido y una entrada y salida de gas. La reacción implica transferencia de masa de las burbujas de gas a un medio líquido y finalmente hacia las partículas catalíticas. Es importante destacar esta transferencia de masa dentro de este tipo de reactores. Como conclusiones se pueden destacar aspectos generales de este interesante tema, como en cuanto a la selección del reactor, la cual se hace tomando en consideración la termodinámica de la reacción para evitar sobredimensionamientos, obteniendo así la mejor calidad del producto final en el menor tiempo posible. En cuanto a las ecuaciones para el diseño, se deben tomar en cuenta el dimensionamiento que se le puede dar al reactor y las sustancias a reaccionar. También es importante destacar que cada uno de los tipos de reactores tiene sus propios criterios de diseño. Los reactores homogéneos y heterogéneos son una gama de reactores en los cuales se pueden determinar las reacciones que ocurren dentro de ellos, sobre todo en los homogéneos, en el cual esta estimación o esta aproximación es un poco más precisa, y en los heterogéneos es muy difícil determinar las reacciones que puedan producirse, por lo cual esto se hace con mucha más experiencia y tomando en consideración aspectos de tecnología para tratar de estimar qué tipo de reacciones pueden generarse en él. En cuanto a la movilidad del catalizador, estos pueden moverse, el catalizador puede moverse según la sustancia a reaccionar,
dependiendo de la fase de esta sustancia, si es líquida, si es gaseosa, y dependiendo de su velocidad. Y los logros a nivel industrial, que sin duda alguna es uno de los aspectos más resaltantes de este tipo de equipos. Hay un estandarte, hay una bandera muy alta para estos equipos dentro del campo industrial, ya que sin ellos no podrían realizarse o llevarse a cabo muchos de los procesos que hoy conocemos y no pudieran obtenerse los resultados deseados en la industria petroquímica de petróleo y sus derivados. También es importante resaltar todos los logros que se pueden hacer dentro de los laboratorios. En el caso de la rama de los fármacos, los reactores han sido parte fundamental de los procesos de operaciones unitarias a nivel industrial, por lo cual se considera uno de los equipos más importantes de estos procesos. Espero que les haya gustado nuestro resumen. Muchas gracias por su atención, compañeros.